tardes nuevamente, bendiciones y buenas tardes a los que nos acompañan por internet cada viernes, también cada domingo, pero en especial hoy, viernes de estudio. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, hoy tenemos la lección 25 y es la continuación de la lección 24. Qué raro, ¿no? No, pero a veces sucede que una lección a la otra cambia, si no de tema, cambia un poco de visión o de enfoque o lo que sea. No, este es clavado la secuencia, porque el viernes pasado el pastor Baby habló sobre el dinero, ¿verdad? Sobre el amor al dinero, del valor del dinero y el valor. Y hoy vamos a ver dos aspectos del dinero: las malas metas y la meta óptima. Las malas metas, voy a hacer un resumen así breve, rapidito, porque ya hemos visto mucho el viernes pasado. Apuesto lo que sea, que si pregunto algo sobre el dinero, sobre el dar valor a las cosas o que tenga en sí valor, eso lo vais a decir con los ojos cerrados, ¿verdad? Entonces vamos a dar un repasito de inversión que no deberíamos perseguir. Para redondear lo del viernes pasado, tenemos ahí dos metas. Uno es la codicia y el otro el amor al dinero o la avaricia, ¿verdad? Que no nos conformamos. Y tenemos dos versículos que ya conocemos: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso está en 1 Timoteo 6:9. Fijaos que dice necias y dañosas. ¿Verdad que más de uno, así leyendo rápido, decíamos necias y engañosas? ¿O no? ¿No os pasaba a vosotros? Necias y engañosas. Porque ya lo damos por hecho, pero dice dañosas, que daña. Bueno, el engaño también daña, ¿verdad? Pero este se ve que es más contundente. Y hoy estaba recordando, y en estos días que estaba haciendo esto, que el año pasado yo me metí a un FP de administración para saber cómo iba, porque había muchas cosas que yo no entendía y me daba rabia que no entendía, ¿no? Y más todavía la administración pública. Todo comenzó cuando no me dieron la beca de estudios. Y yo decía, ¿por qué no me dieron la beca de estudios? Y estaba enojadísima. Y averigué por todas partes y nadie me supo decir por qué. ¿Por qué habían contabilizado mal algo? Entonces yo dije, esto lo tengo que entender. Lo tengo que entender porque me voy a morir de la ansiedad, ¿verdad? Y bueno, un año estudiando, era un FP, en realidad eran 2 años. El segundo año, el primer año fue el año antepasado, el año pasado estaba haciendo el segundo. Pero como era demasiado matemática y demasiadas cosas así, pues no era muy atractivo. Pero sí que vimos sobre el dinero. Y es lo que quiero compartir un ratito, que no está aquí, pero es interesante que sepamos qué es el dinero. El dinero, nosotros pensamos que tiene un valor en sí mismo, pero no lo tiene. Es un papelito sin ningún valor. Al principio, ese papelito y el Banco de España emitía billetes y en los billetes ponía, por ejemplo, qué sé yo, 5.000 pesetas, que no sé si había un billete de 5.000 pesetas, pero por decir algo, y ponía ahí que el Banco de España dará 5.000 pesetas al portador de este billete.
y arriba ponía en plata y más antiguamente en oro. Eso quería decir que ese papelito tenía ese valor en oro o en plata, que yo iba al banco y me daban mi oro y mi plata, o mi plata. Eso significaba, era un resguardo, era un recibo. Que con el tiempo, si nosotros miramos ahora en los billetes, ya no pone nada. No vale ni oro ni vale plata. El papelito tiene un valor que le da el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Europeo, tiene un valor que se le da, se le otorga. Y a mí me impresionaba mucho esto porque ¿cuánto valor se le da al dinero? ¿A que sí? Hay gente que se muere por el dinero. Y codicia, dice, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y también rompen muchos lazos familiares. Para pasar ya al otro tema, voy a comentar lo que pasó al marido de mi tía. O sea, viene a ser mi tío, el marido de mi tía. Pues él era tacaño, pero de campeonato. Tacaño. Le daba a mi tía para cocinar y solo le alcanzaba para comprar unos huesos pelados y hervirlo en agua. Y nada más. Entonces mi tía, como era muy hacendosa, era modista, pues cosía para el vecindario. Y luego se abrió una pequeña tienda, una despensa de estos que venden, una venta, y vendía cositas, vendía al menudeo. Estoy hablando de años atrás en su barrio, unos 40 o 50 años atrás, y vendía así azúcar, al menudeo, hierba, para hacer el cocido o el mate, y así vendía cositas y ponía su máquina al lado del mostrador donde vendía cositas. Venía alguien, se levantaba. Ella tenía que poner el dinero para la comida, o si no, no comían. Pero antes, qué sé yo, la esposa no podía decirle nada al marido y ella se callaba y le dejaba porque él era el marido, y así iba. Y él no confiaba en los bancos, iba ahorrando en una mochila, iba ahorrando su dinero. Y cuando él se hizo viejito, y a mí me dio mucha pena esto, cuando se hizo viejito, claro, se enfermó y murió. ¿Y qué descubrieron? Que él tenía debajo de su cama, de su colchón, la bolsa llena de dinero, pero ese dinero se iba devaluando. En aquel tiempo valía, pero no era casi nada. Algo era porque había mucho, pero ya no era lo que él creía. No le valió de nada. No fue capaz de darle una vida digna. Tuvieron vida digna, pero por gracias a la madre, ¿verdad? Pero él vivió de esa forma. Y fijaos cómo puede, hasta qué punto un papelito que no tiene valor puede agarrar una vida, coger una vida, dominar una vida. Porque es su Dios, ¿verdad? Y ahí vamos a pasar al siguiente. El versículo siguiente de abajo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está muy claro que este señor que yo estaba contando, mi tío, pues servía a las riquezas. Y ya está. Y se murió así, con su dinerito al lado, que no le valió de nada. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo podemos nosotros huir de estas cosas, porque no estamos exentos
del problema de la codicia y la avaricia. Cuando vemos que tenemos dinero, podemos tener la tentación de querer más y más. Y luego vamos a ver cómo eso perjudica en otras áreas. Ahora, ¿cómo vencemos la codicia y la avaricia? Ahí tenemos dos tips, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Dos consejos. Primero, huir, evitar. ¿De qué vamos a huir? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso está en 1 Timoteo 6:11. Entonces, si ese tío hubiese conocido al Señor, que no lo conocía, nosotros no éramos creyentes, cristianos en aquella época, yo era pequeña, mi familia no conocía la palabra del Señor, él hubiese podido entender que existe la justicia, la piedad, la fe, el amor, y le hubiese dado todas esas cosas a su familia, pero como no lo conoció, no conoció la palabra del Señor, no conoció estos caminos, pues no pudo huir ni evitar. O quizás sí, quizás alguien le habló y dijo, como el joven rico, lo siento, yo me voy con mi dinerito a otro lado. No lo sé, porque como digo, yo era pequeña. Vamos a ver otra. Dice, y le llevó el diablo al monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿No? Busca por favor y dínoslo, porque me habré liado con el versículo. Mientras Bogomil busca, ya hemos identificado a quién se refiere este pasaje, ¿verdad? ¿Y en dónde? ¿Dónde fue esto? En el desierto, que el diablo le tentó, y mucho de buenas a primeras uno va a decir, pero bueno, si era Jesús y todo ya era suyo, el mundo, la riqueza, todo era de él. ¿Qué me estás contando? No tiene ni pie ni cabeza, pero sí lo tiene si entendemos que Jesucristo, estaba pasando esa tentación como hombre, como ser humano, porque si no, no tendría ningún mérito. ¿A que no? Si él pasaba como Dios, allí no tiene ningún sentido, ningún mérito, y es un chiste. Así lo vería yo. Pero nosotros sabemos que él era 100% hombre y 100% Dios. Si no necesitaba él pasar esa prueba como ejemplo para nosotros, no hubiese nacido en carne como un niño, no se hubiese encarnado como un hombre. Lo hizo para que nosotros sepamos que se puede vencer la tentación. Se puede. Esta tentación él venció, y esto se puede desglosar, pero solamente vamos a ver que ya has encontrado, Bogomil, 4:8 se transmutó. Y entonces es Mateo 4:8, donde está la tentación de Jesús. Bien, entonces, de estas dos maneras podemos escapar entonces de estas dos cosas. Podemos escapar de la codicia, el amor al dinero, podemos escapar huyendo y sabiendo, y en vez de seguir eso, seguimos la paciencia, la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la mansedumbre y acordarnos de que Jesús venció y entonces nos puede ayudar a nosotros a vencer. Bien, vamos a ver ahora que estaba diciendo que el dinero parece que es fácil vencerlo, pero no lo es. Cuando tenemos, vale, que yo no le voy a adorar como a Dios, vale, que yo sé que le sigo al Señor y que no me va a desviar, vale, todo vale, somos muy santos. Pero, ¿dónde puede estar el problema cuando tenemos dinero? Y a eso vamos, el ahorro. Ahí es donde podemos caer en la tentación de gastar todo. Si yo gano lo justo, bueno, voy a lo justo, pero un mes, fijaos lo que voy a decir y me vais a decir si es verdad o no. Un mes yo gano más. ¿Qué hago? Me compro ya lo mejor. Me compro mejores cosas. Ay, ya quiero ir a un restaurante. Yo que no me voy a comer salchicha en la esquina. Yo al menos porque como soy tan tiquismiqui, pienso, ¿será que han lavado bien los cubiertos? Y como yo lavo hasta el tomate con jabón y esponja y todas las frutas y luego enjuago medio, ¿será que lo han lavado con jabón? Y sufro. Y para eso no voy, ¿verdad? Pero suponte que yo gano más ese mes, voy a un restaurante más de lujo para que sepa que está todo limpio y puedo entrar a la cocina, hablar con el chef, ya me compro mejor ropa, mejor zapato. ¿A qué somos así? Enseguida cuando ganamos más, ya empezamos a gastar más. Ahí está la tentación también. Tentación y lazo. Por eso decía que lo anterior, aquí nosotros decimos, eso es para otro. La codicia, el amor al dinero, eso no es para mí. Pero la codicia y el amor al dinero también se puede ver cuando no podemos ahorrar. Yo quiero más ropa, quiero cambiar este reloj, quiero cambiar el zapato. ¿Que hay que vestirse bien? Sí, hay que vestirse bien. Pero primero hay que apartar un poco. Esto es fácil, por eso digo, es fácil decirlo, pero hacerlo es difícil. Como yo he dicho en varias ocasiones, esto es como el cura, hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. No, con esto quiero decir que es muy difícil. Y vamos a seguir viendo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el ahorro? Nos dice, nos da ejemplos, nos da 3 ejemplos, bueno, nos da mucho, pero aquí he escogido 3 que ponen el sabio, que tenemos ahí el engranaje en la cabeza ahí de alguien, y es un sabio. Dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo me quedo ofendidísima. Si yo no ahorro, entonces soy necia. ¡Wow! No lo había visto desde este punto de vista. Mira, en casa del sabio hay riquezas y perfumes. Eso también me hizo pensar, ojo, me tengo que perfumar. El sabio. ¿Os acordáis una vez cuando dije que algunos eran tan humildes que ni se duchaban? ¿Verdad? ¿Y sabéis que hay religiones así? Si se bañan, se duchan, y tienen que hacerlo con jabón sin perfume, porque el perfume es vanidad, es pecado. Entonces se duchan, no se ponen nada y no huelen a nada por un momento, a nada, pero luego sí. Luego ya te cuento después. Entonces, fijaos que el sabio entonces no gasta todo lo que tiene. Eso en cuanto al sabio. Vamos a ver qué nos dice de la hormiguita. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en verano prepara su comida. Se pasan todo el verano
hacen esto? Porque en el invierno no tienen nada para recoger y son previsoras. Y a veces nosotros no somos así. Y ahí se enlaza con el anterior. Yo hoy gano más. Pero ¿y si mañana me quedo sin empleo? Y no he ahorrado nada. Se me van a juntar todos los recibos, las facturas que pagar. Pero la hormiguita dice, bueno, en el invierno no voy a ganar nada. Lo voy a juntar ahora. Vamos a ver lo que dice ahí abajo. Ahorrar, esto estaba en el libro, que seguramente es una frase del pastor Fernando. Ahorrar es lo contrario de endeudarse. Ahorrar es hacer previsión para mañana. Mientras que las deudas son una presunción sobre el mañana. Es solo una presunción. Yo no sé si voy a tener, pero ya me he endeudado. Lo que decíamos, yo gano un poco más este mes, gano un poco más el otro mes y ya me quiero comprar cosas caras. A lo mejor me da por comprarme un coche descapotable y lo voy a pagar en cuotas. Yo estoy haciendo presunción que mañana voy a poder pagar. Y me meto en cada berenjenal, porque si yo no puedo pagar eso, luego ¿qué tengo que hacer? Vender de deuda, hacer otro crédito para pagar, y cuando ya veo que no puedo venderlo por la mitad del precio de lo que he comprado. Muy triste, muy triste. Lo del Ferrari es una exageración. Pensemos en una tele de plasma que coja toda la pared. Un cine en mi casa yo quiero. ¿Para qué me voy a andar con chiquitas? Voy a comprar lo más grande. Y luego no lo puedo pagar. Bien, sigamos entonces. En cuanto al ahorro, vamos a ver la historia de alguien que fue un ahorrador, el mayor ahorrador bíblico, que ya sabéis quién es. Ahí yo puse para que enseguida lo pillemos, uno que está ahí con el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Y dice, conozcamos al mayor ahorrador bíblico. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Génesis 37:13. Sabemos que esto le acarreó muchísimos problemas a José, porque nosotros no podemos hacer diferencias entre nuestros hijos. No podemos hacer esa diferencia porque creamos enemistad. Pero a este Jacob seguramente nadie le enseñó, no había escuela para padres, ni eso, nada. Online no había ningún sociólogo, psicólogo, en la iglesia nadie le enseñó, ¿verdad? Hizo esto, gracias a Dios, que Él revierte a veces lo malo en algo bueno. Revierte, es lo que pasó con él. ¿Qué pasó con José? Que se cabrearon todos con él, lo tiraron a un pozo y lo iban a matar. Pero luego dijeron, es nuestra sangre, ¿cómo lo vamos a matar si es nuestra sangre? Hagamos algo menos dañino, vendámoslo. Y lo vendieron a los ismaelitas, que eran también hijos de Abraham, ¿verdad? Que estaban por ahí cerca. Lo vendieron y lo llevaron, a su vez ellos lo vendieron a Egipto, ¿verdad? Dice, entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José, lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto y lo volvieron a vender ahí. La historia ya sabemos lo que pasó con José. Pero aquí hay algo interesante. Dice, pone, José, que fue un niño mimado, que tenía todo, uno que se agrandaba, se venía arriba porque él soñó que las estrellas se arrodillaban delante de él. Pero claro, él o en su inocencia o era agrandado.
lo contó y eso hizo que sus hermanos se enojasen. Entonces, de niño mimado pasó a esclavo, de esclavo pasó a preso en los fondos. Y toda esta semana, como estaba pensando en estas cosas, yo pensaba, fíjate cómo a él lo de Potifar, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba la esposa de Potifar? Creo que no lo pone la Biblia. La esposa de Potifar le echó los tejos muchos años después de que estuvo en la casa de Potifar. Fijaos. O sea que esperó como 10 años. Y es raro, porque si ya le gustaba al chico, yo pienso que de entrada ya hubiese intentado algo, ¿verdad? Pero a saber por qué fue. Y pone así: José, primer ministro, después de haber hecho todo lo que hemos dicho, se convirtió en el primer ministro de Economía y Hacienda de la historia. Instauró una política fiscal progresiva y justa, con una carga tributaria del 20% del PIB, Producto Interior Bruto. Increíble. Después de haber estado en los bajos fondos de la cárcel, ¿esto cuándo pasó? Cuando él le dijo a Faraón lo que significaba el sueño de las 7 vacas flacas y las... No, primero la gorda, sí, primero las gordas y luego la flaca, ¿verdad? Entonces él le reveló esto y él le dijo: ¿quién más sabio que tú hay en Egipto? Pues tú mismo haz la provisión para los años de escasez. Vamos, el principio de José, que es lo que vamos a ver. Tenía entonces 30 años, lo pone en Génesis 41-46. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio de Faraón. Mira qué joven, cuántas cosas pasó, Fue vendido, estuvo de siervo en la casa de Potifar, estuvo en la cárcel, y cuando se presentó delante del Faraón tenía 30 años solo. Cuando comenzó a trabajar al servicio del Faraón, rey de Egipto, tan pronto como se retiró José de la presencia del Faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Cuando Faraón le designó a él como administrador, como ¿cómo era que dijimos que era él? El primer ministro de Economía y Hacienda. Cuando le nombró ministro de Economía y Hacienda, él se retiró de la presencia de Faraón y se fue a investigar, a incursionar, a ver lo que se podía producir, a ver los campos, a ver los territorios. De él aprendemos también la humildad, porque el Faraón le entregó su anillo y le dijo: aquí tú eres el Faraón, solo yo soy mayor que tú en Egipto. Y era la ley ya. Pero él no fue a hacer fiesta ni a pavonearse de que tenía toda la autoridad, mirad como yo era esclavo. No, él se puso a hacer lo que tenía que hacer. Eso también ayudó, no se entretuvo. Rapidísimo fue a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo él? En el pasaje siguiente tenemos: y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. No cesó en su trabajo. Él fue a inspeccionar, vio que se podía sembrar y recogió todo lo que se podía de las tierras de las que podía sembrar. Vamos a ver.
seguimos con el principio de José. Bueno, explico un poquito esto. Perdón. Uy, se me fue. Bueno, mientras David pone, ahí está. El principio de José, ahí nos podemos quedar. Entonces, cuando él hizo estas cosas, vale, juntó todo, vinieron los años de escasez y la gente se estaba quedando sin comida. O sea, yo tenía mi huerta y comía de ella mientras daba fruto. Pero luego, como vino la sequía, la escasez, el Nilo, que siempre con el agua iba fertilizando toda la costa de Egipto, ya no estaba, ya no llenaba de humus las costas de Egipto porque había sequía. Entonces yo, egipcia, que cultivaba mi campito, mi terreno, mi huerta, ya no tenía para comer. Iba y compraba de José la comida. Y así pasaron los años. Pero ¿qué pasó después? Los egipcios se quedaron sin dinero. Sin dinero. Y fueron a José y le dijeron, ¿vamos a morir acaso porque yo no tengo dinero para comprar pan? ¿Moriré yo y mis hijos? Y José ideó otra cosa. Es que era muy bueno el tío. Ideó otra cosa. No digo que sea, si lo vamos a mirar, no era 100% bueno en el sentido de que sucedió lo que os voy a contar ahora. Yo ya no tenía dinero para comprar de Faraón el trigo, porque iban a comprar de José, pero era de Faraón. Entonces ellos quedaban esclavos. Esa parte es lo que no me gustó, pero bueno, se ve que era la época. Ellos se quedaban esclavos y sus hijos también. Y dice en algún lugar, no lo he puesto aquí, pero en secuencia de esto que vamos a ver aquí, vamos a leer eso. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Bien, entonces, no había más en mi huerta y yo me vendí de esclavo al Faraón. Vendí mis hijos a Faraón. Pero he comido todo lo que me dio a cambio de mi vida y de mis hijos. ¿Qué hago yo? Le vendo mi tierra a Faraón para que me siga dando comida. Vale, le vendían su tierra. Bueno, todo ya de Faraón, José les dijo, esta tierra es de Faraón, pero tú la puedes trabajar y cultivar. Tú puedes trabajar en ella. No es tuya, pero sigue en ella, quédate viviendo ahí, trabaja allí y de todo lo que produzcas, el quinto va a ser de Faraón. El 20% le daban a Faraón. Y del 80% ellos podían vivir. Por eso dice que era justo. Porque solo una parte, porque bien podía decir, bueno, ala, quédate tú la mitad y yo la mitad. No. Casi como el impuesto del 21%, ¿verdad? Y algunos toman esto como un ejemplo de ahorro para nosotros los creyentes, 20%. 10% es nuestro diezmo, ¿verdad? Y el otro 10% es lo que hay que ahorrar para que tengamos una reserva, porque no sabemos cuándo va a venir la sequía. Y no es solo por eso, sino para poder invertir el día de mañana. Digo esto y estoy sudando todo. Estoy sudando que no veo, porque no ahorro el 10%. Es una recomendación, no está en la Biblia, pero sí. ¿Cómo? Sí tengo, es verdad, pero bueno, siempre me quejo de que muchas veces no tengo y ahora que tengo no tomo. Bien,
entonces, esto no está en la Biblia lo que digo, pero lo recomiendan, por eso digo, estoy sudando que no vea. Porque duele mucho decir algo que tú no haces, pero quiero hacerlo. ¿Sabes que desde que comenzamos el estudio de mayordomía he mejorado muchísimo? Desde la lección número 1. ¿Os acordáis? Antes que dábamos del pastor y luego íbamos teniendo las clases anteriores y en cada cosa se aprende algo. Muy importante. Bien, entonces, este es el principio de José. Dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que estén en vuestra casa y para que coman vuestros niños. Eso está en Génesis 47, 24 al 26. Y seguido de este versículo, cuando leáis en vuestras casas, veréis que pone: todo el pueblo de Egipto se convirtió en esclavo. Todos. Porque no había pan, no había nada. Se tuvieron que vender todos. Bien, y podemos poner ahí, el principio, bien no, mal, pero es lo que sucedió. El principio de José se resume en que la clave de la prosperidad está en ahorrar. Sabiamente, en ahorrar sabiamente cuando hay abundancia, para que se pueda vivir con holgura en tiempos de escasez, con holgura. Y no tengamos que vendernos, porque a veces, ¿sabéis que cuando nosotros hacemos un préstamo en el banco, es como el faraón que te compra, porque te quita un dinero y en realidad ese dinero no entra en el banco? Te da un dinero que está ahí, pero otro ahorrador, por ejemplo, Fina, tiene mucho dinero y lleva sus miles y millones al banco, ¿verdad? Está ahí. Luego yo voy al banco y pido prestado. Si tiene su reserva, bien, pero suponte que mucha gente va y pide préstamo. No hay. Vale, entonces quita de fin y me la dan. Y así es una rueda, un ciclo de movimiento del dinero. Y cuando nosotros pagamos algo en nuestra banca online, vemos que los numeritos bajan, ¿verdad? ¿Y qué pensamos nosotros entonces? Decimos, ¿será que va un empleado y hay una caja? Cuando Arelis de sus 100.000 que tiene en el banco, compra algo, gasta 1.000 y baja, ¿verdad? ¿Será que un empleado va, saca los 1.000 de su fajo de 100.000 y lo quita? No pasa nada, no hay nada, solo son numeritos que van bajando, es todo informático. Ese dinero que dice que yo tengo no está, no existe, es todo una ilusión. Pero es importante tener esa ilusión. Que no nos quiten la ilusión, ¿verdad? Un dinerito ahorrado como hacía José. Por eso tanto dicen, el principio de José, y así con bombo y platillo, a ver si podemos hacer el principio de José, ¿verdad? Ahorrar cuando tenemos, porque obvio cuando no tenemos, ¿cómo vamos a ahorrar? Para que podamos pasar bien cuando las vacas están flacas. Bien, entonces aquí tenemos el resumen ya. El resumen de la lección 25. ¿Qué hemos visto esta tarde? Hemos visto 3 puntos en profundidad. El primer punto era la inversión que no debíamos perseguir, que era la codicia y la avaricia. Porque en esto se pierde la gente, etcétera, etcétera, todos los versículos que hemos visto. ¿Cómo vencemos la codicia y la avaricia? Huyendo de ella y persiguiendo el amor, la justicia, la equidad y también mirando a Jesús que venció esa tentación. Porque, vale, que le dijo, convierte la piedra en pan, pero también le dijo que todo el oro, la riqueza del mundo le iba a dar. A esa parte nos referimos. Bien, así vencemos.
Ahora, inversión que sí debemos perseguir es el ahorro. Es una inversión. Primero tenemos que ahorrar para poder invertir. Si queremos nosotros independizarnos, abrir un negocio o ser autónomos, generalmente si no tenemos, hacemos un préstamo para comprar. Si me voy a dedicar a hacer lo que sea, ropas, pues me quito una máquina de coser o de tejer a crédito y así, pero mejor sería si yo puedo ahorrar y comprarme eso, lo que voy a utilizar. Entonces el ahorro, ¿cómo ahorramos? La Biblia nos enseña cómo ahorrar, pues nos da pautas, como el sabio, que el sabio ahorra. Hay riquezas, perfumes en la casa del sabio, pero el necio usa todo lo que tiene, dice. Bien, la hormiga, ¿qué hace la hormiga? Junta en el invierno para el verano. Siempre es el cuento de la hormiga y la cigarra, ¿verdad? Que la cigarra se pasa cantando y luego sufre, etcétera, etcétera. Bueno, y el principio de José. ¿Cuál era el principio de José? Así a grandes rasgos. Ahorrar cuando hay, para que cuando haya escasez, ¿cómo sería? Sería lo que hago. Para que pasemos con holgura, no apretado, ¿verdad? Sino con holgura. Bien, pues si hay alguna pregunta, alguna duda, el José ¿cómo le hizo? ¿Cómo sabía tanto? Pues la única explicación que hay es que Dios le dio esa sabiduría porque no hizo ningún máster, pero salvó no solo a Egipto. Ya sabemos que las naciones vecinas venían a comprar y por eso se vio cara a cara con sus hermanos que le habían vendido. ¿Alguien no conoce esta historia? No sé si Caterine, Daniel conocen. Joana, ¿verdad? Que vinieron y ahí él tuvo la oportunidad de perdonar a sus hermanos, ¿verdad? Todo tiene un porqué. Yo eso digo, esta historia es muy extraña, muy bonita, pero muy extraña. Cómo vemos los entresijos de las pasiones humanas, de las emociones humanas, y también vemos los entresijos de Dios, cómo va acomodando. El ser humano la fastidia, Él lo acomoda, lo arregla. Lo fastidia, lo acomoda, lo arregla. Y así vamos. ¿Ninguna pregunta entonces? ¿Quién da más? ¿Sí? Yo diría que cierto, para que escuchen los que están en casa o del otro lado del ordenador. es que es muy interesante que Dios primero da la provisión y luego viene la escasez. Nunca está la escasez primero, siempre la provisión. Pero nosotros no tenemos esa mentalidad para hacer lo que la Biblia dice. O sea, Dios nos dio a nosotros todas las herramientas para vivir bien, pero nosotros no las hemos seguido. Interesante acotación. Así pasa también en nuestra vida. Primero la abundancia y ahí luego la prueba. Y si no hemos sido cautos, precavidos, pasamos mal. Otra acotación o qué sé yo, como se suele decir, nadie da más, adjudicado. Adjudicado, se entendió entonces. Facilito, ¿no? 3 puntos y como siempre cuando David suba el estudio a la web pasamos el enlace para que veáis estas imágenes que solemos ponerlas todas.
Bien, pues si no hay ninguna pregunta, como suelo decir, ninguna queja, ninguna sugerencia, pues nos ponemos en pie y agradecemos al Señor porque en su palabra encontramos muchas cosas prácticas. Hay mucha sabiduría. Hay de todo, sabemos que hay poesía y esto y lo otro, pero yo agradezco mucho por las pautas que nos da para vivir bien. En todo sentido, para no vivir con afán, con agonía, con tristeza, sino que si atendemos, encontraremos lecciones. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, por estas lecciones que tenemos la oportunidad de estudiar, de seguir. Gracias, Señor, te doy por cada hermano, por cada hermana que ha apartado otros quehaceres y ha venido hasta aquí para aprender de tu palabra, Señor, para poder saber cómo es un administrador según tu corazón, según tu palabra, para no fallar. Somos administradores, todo lo que tenemos es tuyo y sabemos, Señor, que tú no nos vas a dejar pasar hambre, necesidad, escasez. No vas a dejar, Señor, que nosotros suframos. En tu palabra están las claves, en tu palabra, Señor, está el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo encontrar ese camino, Señor? Primeramente hacia ti, la salvación, y luego un camino agradable. Gracias, Padre. Acompáñanos a nuestros hogares y vuélvenos a traer el domingo. Bendice a cada hermano, hermana, cada amigo y amiga que está del otro lado de las pantallas. Que sea también esto de provecho y que no cese en buscar en tu palabra las claves para ser un buen administrador. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Y hasta el otro viernes, también a los hermanos que están del otro lado. El próximo viernes es la última clase y luego vacaciones. Bien, lo voy intentando. Gracias. Hasta el próximo viernes.